Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Sí, no nos equivocamos, sigue siendo viernes, pero en esta semana con una edición doble de Humanos con Recursos. Yo se los contaba hace un ratito. Matías, buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, así es, bonus track, ¿no? Esta semana para cuestiones, ¿no? De los recursos humanos y del mercado del empleo. Hoy con una perspectiva que excede la Argentina, ¿no? Como siempre hacemos, vamos a estar recorriendo también lo que pasa en los países limítrofes. Algunas veces hablamos de lo que es el mercado laboral en Uruguay. Hoy vamos a ir a la economía más importante que tenemos en la región, que es en Brasil. También vamos a tener nuestra búsqueda, ¿no? Nuestra oportunidad laboral de la semana, así que ya pueden ir tomando nota para aquellos que están en el proceso de búsqueda laboral, ¿no? Así es, por eso los invitamos a estar conectados, los invitamos a escribirnos y a seguirnos, por supuesto. Nuestras vías de contacto siempre son muchas. El Facebook, Humanos con Recursos, allí pueden participar. Es más, tienen allí un adelanto de con quién vamos a conversar hoy, quién es nuestro invitado, a través de Twitter, por supuesto, JM Guidini, allí pueden seguirnos y tuitear, y además, por supuesto, la posibilidad no solamente de escuchar, sino de ver el programa a través de nuestro canal en YouTube. Así es, el canal de Guidini Rodil. Y como te decía, Cecilia, estamos hoy para conversar sobre qué pasa en el mercado ejecutivo en Brasil, ¿no? Para eso nos acompaña Josué Brezane. ¿Cómo anda, Josué? Buenos días, ¿cómo están todos? Josué ya estuvo acá. Josué, te cuento, es nuestro socio, ¿no? Nuestro parceiro, sería la definición correcta de Guidini Rodil en Brasil, ¿no? Sí, claro. Así que vine por acá por el fin de semana, pero aprovechamos la ocasión porque tenemos en primera fuente, él tiene mucha experiencia, muchos años de profesión. La primera pregunta, Josué, es ¿cómo está el mercado laboral ejecutivo en Brasil? ¿Cómo está esta situación del empleo, la economía? El mercado brasileño ha pasado por muchos cambios este año en función de la situación política y económica comparado a los otros años, que ha crecido muchísimo. El mercado ejecutivo en especial ha tenido muchos problemas con algunas posiciones que las empresas están saliendo de Brasil, en muchos casos multinacionales, mucho más focado en mercado de gaseosos, aceite, petróleo, gas y automóvil. Entonces, este tipo de industria está mucho más afectado por la economía, y que hay también muchas multinacionales que están volviendo con sus ejecutivos para sus bases. Entonces, porque la economía está mal comparada a los otros años, claro, estaba mucho más en crecimiento, ¿no? Y también allá en Brasil se da un fenómeno que se da en Argentina, que son empresas más pequeñas, ¿no? O familiares, sí, que buscan ejecutivos tal vez con más... yo digo, es parecido porque las empresas pequeñas y nuestras pymes allá son bastante más grandes, ¿no? Pero hay también una oportunidad ahí. Hay mucho más oportunidad en empresas pequeñas o empresas que son familiares, que están en proceso de profesionalización, entonces que se proyectan en empresas grandes como empresas brasileñas que se crecieron mucho en el mundo, como AB InBev, como Gerdau, como JBS, que son empresas que están en todo el mundo, son líderes en todo el mundo, y son empresas que tienen un modelo de gestión mucho avanzado. Entonces, está correcto que este tipo de empresa, nosotros somos mucho procurados para buscar ejecutivos que salen de organizaciones más estructuradas para ayudar a estructurar empresas que, de hecho, no son empresas pequeñas, son empresas que facturan $1 billón. Claro. ¿Y cuánta gente más o menos trabaja ahí? 12.000, 15.000 personas. Claro, hay empresas de 50.000 personas, entonces, pero son empresas familiares. Que tal vez la gestión, está el dueño, la familia, no es claro, ¿no? Entonces, claro, esta es mucha oportunidad.
Aparte, en algunas regiones del país que está creciendo un poco más, la parte norte y nordeste. Eso es interesante, ¿no? Porque Brasil, obviamente, es un país enorme y hay mucha diferencia. ¿No? Está. Por este momento, aparte de norte y nordeste, he crecido más que la parte de sur, porque hay mucho más oportunidad. Y la industria de construcción en los últimos años creció mucho, pero en este momento está un poco más estagnado. Ahora, hay algunos polos específicos de tecnología, por ejemplo, en Recife, en nordeste del país. Hay nuevo polo en Río de Janeiro. Río, claro. ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos? Sí, Río hay oportunidades, ¿no? Muchísimas oportunidades. Río creo que es los sitios que tenemos más oportunidades porque, por un lado, porque está todo muchísimo caro, porque la ciudad está toda preparada para Juegos Olímpicos y a muchos años Río no tenía tantas inversiones, tanta plata en la ciudad. Entonces, yo creo que Río va a ganar mucho con Juegos Olímpicos, Brasil como todo, pero Río en particular va a ser una nueva ciudad após los Juegos, como más o menos que pasó en Barcelona, pero claro. La ciudad está muy bien preparada, bueno. Está se preparando para tener Juegos muy alegres y diferentes. A los Ríos, como es todo. Como todo, sí, claro. Y había algo que decías vos, volviendo, que esta oportunidad que sea en el norte, ¿no? Porque también hay algo que tiene que ver con la energía eólica también en lo que es Recife. ¿Qué ciudades son las que en el norte hay oportunidad? ¿Recife? Recife, Fortaleza, alguna cosa en Salvador. Como los últimos años he tenido muchos investimentos en gobierno para construcción de usinas hidroeléctricas, usinas termoeléctricas, ese tipo de cosas. Ha sido mucho, pero ahora con todo el escándalo de corrupción, eso todo, las obras paradas, entonces el país está mucho más esperando, pero que va a pasar políticamente en ese tema, ¿no? Y eso, esto de este tipo de proyectos, me lleva a la pregunta que tal vez también se da acá, que es el tema de los ingenieros, ¿no? Acá en Argentina faltan muchos. Allá en Brasil también se da este fenómeno de que no hay tantos ingenieros o no tanto. Más o menos, depende del área. Cuando hablamos del área química, la área de food, de comidas, ingeniero de alimentos, no tenemos tanto problema. Eléctricos, pero cuando hablamos de área de tecnología, sí. Esto es lo más grande problema que tenemos en Brasil en la búsqueda de personas muy especializadas en la área de tecnología. Pero ahora también hay un programa de gobierno muy interesante que se llama Ciencias Sin Fronteras, donde los estudiantes pueden tener un año de estudio afuera del país, en muchos países en todo el mundo, en convenio de universidad, y esto está se pasando mucho más fuerte. Entonces, creemos que en los próximos años vamos a tener jóvenes mucho más preparados de lo que teníamos 10 años atrás. Bien, y para cerrar esta parte, se da también esto en Brasil de estas diferencias regionales, ¿no? Que decías que la gente se tiende a mover, o sea, un paulista se puede ir a trabajar tal vez al norte, al nordeste, un carioca va para Minas Gerais, o no tanto cada uno. ¿Cómo es eso? Hay mucha diferencia cultural. Nosotros cuando estamos haciendo una búsqueda tenemos que cuidar mucho de la diferencia cultural porque tenemos muchos países adentro de uno. Entonces, es mucho frecuente que una persona de sur no se adapta a vivir en nordeste. Estamos hablando de Santa Catarina, por ejemplo. Por ejemplo, de sur, de Porto Alegre, porque la forma de vivir en nordeste, el clima, mucho más caliente. El idioma a veces, ¿no? El idioma es como otro país. Entonces, para mí, que viví en muchos sitios, no hay problema, pero tiene que entender las diferencias regionales y culturales porque es muy sencillo este tipo de cosas de una persona no
realmente se adaptar a determinadas regiones del país. Entonces, cuidamos mucho. Lo opuesto es mucho más fácil de una persona del norte se adaptar al sur, porque es como un país donde se mira todos, es muy común en el norte el sueño de ir para el sur, porque el sur tiene São Paulo, Río, Minas Gerais, Belo Horizonte, Santa Catarina, donde tiene más riqueza, donde tiene más plata. Entonces, el norte es más duro. El norte es más pobre, más duro, menos inversiones de gobierno, eso todo, más corrupción, eso todo. Entonces, es mucho más difícil, empleo, universidad, eso todo. Entonces, por eso es difícil proponer a alguien ir al norte, ¿no? Es mucho más difícil, pero cuando se propone a alguien para ir al norte, también esa persona puede vivir con mucho más calidad de vida en norte, porque va a vivir cerca de la playa, de frente para el mar, con un sueldo, un mismo sueldo que tenía en São Paulo, puede tener una vida de lujo, de rey. Casi, no de rey, pero va a vivir mucho mejor en una ciudad como Fortaleza, Recife y otras ciudades que tienen norte, Natal, por ejemplo, que es una ciudad muy, muy linda. Puede vivir con mucho más calidad de vida para cuidar de sus hijos, claro. Eso todo. Entonces, este es un tipo de atractivo para los ejecutivos para migrar del sur para el norte, por ejemplo. Bien, estamos, Cecilia, con un pie en Brasil, ¿no? En las playas de Brasil, pero realmente para entender un poco más cómo es la dinámica del empleo, ahora vamos a dejar para el próximo bloque entender qué posibilidades hay acá. Josué nos contó bastante cómo es, bueno, qué posibilidades hay para los argentinos de tratar de explorar, ¿no? A ver cómo nos va allá, bueno, para más adelante. Por supuesto, estamos en contacto y pueden escribirnos y estar cerca. Les damos nuestro correo, humanosconrecursos@hcr@guirinirodil.com. 11:25 minutos, Humanos con Recursos en esta edición especial bonus track de viernes. Así es, por partida doble y justificada para poder conocer hoy, acá en vivo en los estudios de Millennium, qué está pasando con el mercado ejecutivo. Aquí estamos con José Bressani, que es nuestro socio de la oficina de Guidini Rodil en Brasil. Y la parte que nos queda ahora para entender, Josué, es, ya entendimos en el mercado ahora, ¿qué oportunidades hay para lo que pueden ser los argentinos que quieran expatriarse? Vos sabés que acá, igual que allá, el mercado no está muy atractivo, entonces todos dicen, bueno, ¿puedo ir a Brasil? ¿Hay oportunidades? Creo que sí, hay muchas oportunidades para argentinos. Año pasado, por ejemplo, yo me quedé aquí por una semana buscando jóvenes para un cliente y contratamos 10 jóvenes que están viviendo en Brasil. Y te llevaste 10, así. Jóvenes, ¿por qué? Porque miramos que teníamos una oportunidad de atraer jóvenes para proyectos específicos en Brasil. Argentina tiene una tradición de formar muy bien las personas en las universidades. Esta es una tradición que se contesta en la selección. Entonces, esto para las empresas es un atractivo. Aparte que en los últimos años con Mercosur está mucho más fácil de tener la visa para trabajar, pero se puede trabajar teniendo una oferta de empleo. Como este caso que la empresa hizo un proyecto, sí, claro. Se encargó de todo. Ahora, el argentino que quiere ir allá solo y cae... No se puede. No se puede. No. Como un brasileño que quiera vivir en Buenos Aires, no se puede. Entonces, ahora, lo que pasa es que el proceso de visa para Mercosur está muy rápido, que en pasado se llevaba mucho tiempo. Ahora está muy rápido, en un mes se tiene la visa para trabajar. ¿Y qué diferencias encontrás vos? Bueno, debe haber varias, pero a marcar las más importantes cuando a la hora de trabajar, ¿no? Un argentino en Brasil rodeado, digamos, de un grupo de trabajo brasilero. La más grande diferencia es cultural. Cultural porque muchas veces nosotros brasileños tenemos una forma de hacer las cosas que para los argentinos se pasa como una forma un poco ofensiva y al revés también. Los argentinos son mucho más directos, más objetivos, más secos, más directos, diría.
un poco más europeos en algunos momentos. Nosotros brasileños somos mucho más de relacionamiento y todo se pasa en relacionamiento. Entonces, todo es en un café, en tener un almuerzo junto, en una cena. Esto se relacionar en Brasil es mucho importante. Entonces, muchas veces los argentinos tienen problemas de se adaptar por eso. Entonces, se sienten muchas veces invadidos porque son más reservados, se tienen, no sé, para mí la gran diferencia es cultural de ambos los lados, de comprender cómo las personas son diferentes. Para mí no tengo problema ninguno, si no, no tendría un socio argentino. Exactamente, ¿no? Entonces, exactamente. Para mí está todo bueno. Muchas veces me preguntan, ¿te queda loco? ¿Tiene un socio argentino? Sí, no, sí, pero estoy feliz. No, aparte del fútbol, el resto está todo bien. No hablamos de eso, Josué. Y lo último, o sea, el argentino, ¿le va bien allá? ¿Le va en general, no? Porque Josué trabaja en recursos humanos hace mucho tiempo y aparte trabajó también en compañías que tienen operaciones en Argentina. Digamos, hace la excursión, va para allá. En general, ¿le suele ir bien o termina fracasando? No, en general depende mucho de la persona, depende mucho de cómo se adapta y comprende la cultura, pero en general se adapta muy bien. No, en pasado reciente no me recuerdo de un argentino que no se tenga adaptado al país. Claro que en algunas regiones es mucho más fácil. Por ejemplo, São Paulo, todo sur, claro, es mucho más fácil porque la cultura es mucho más próxima. claro. Cuando hablamos de Río también porque es atractivo. Ahora, aparte del norte, nordeste, se torna más difícil. Y a la inversa, vos también viajás mucho a Argentina, el brasilero acá, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves que le gusta, performa bien o estas diferencias culturales son insalvables? No, los brasileños que conozco que trabajan en Argentina, todos se adaptan muchísimo bien. Creo que hasta más los brasileños se adaptan mejor aquí que lo revés. Creo que por la situación de que es un país más pequeño, tiene más de estructura. Buenos Aires es una ciudad lindísima, todo gusto mucho de estar aquí para vivir, para una ciudad muy agradable. Entonces, en este punto, los brasileños que conozco están muy felices trabajando aquí. Muchos trabajaron muchos años. No conozco uno que me habló, viví en Argentina y no gusté. Mucho, pero lo contrario. Y muchos casaron con Argentina. Ahí está. Entonces, Capaces, bueno, esos después no están tan contentos. Ahí, sí, ahí donde se en ese termina. caso sí. Todo lo contrario, diría yo. Ahí va. Bueno, entonces los recibimos con los brazos abiertos. Fue así, Cecilia. Gracias, Cecilia, por recibirme. No, un placer. Josué, ya haremos el programa desde Brasil. Era un poco sí, yo ahí también voy. Bueno, pero vas a ir al norte, al norte. Ya te mandamos a Fortaleza, Recife, bueno, en la playa. o Ceará. Bueno, decíamos entonces una breve recorrida por el mercado brasileño con algunas cosas interesantes para entender dónde es más posible, dónde hay mejores chances de andar bien, pero bueno, allá también podemos ir y esta cercanía que hablamos obviamente es mutua, así que bueno, recorrido rápido, ya quedará para más adelante las oportunidades laborales. Claro que sí, bueno, nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles, después de este programa internacional. Así, internacional, sí, o binacional, no sé. Te adelanto que vamos a estar en septiembre también cruzando la frontera, yendo también para el norte, eso no le adelanto, pero también saliendo para lo que tiene que ver con alguna actividad de recursos humanos cerca del Paraguay. Te lo dejo picando ahí. Bueno, me lo dejas. Muy bien. Veremos de qué se trata eso. Queda camino por recorrer de aquí hasta fin de año. Gracias, Matías. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos la semana próxima. Esto fue Humanos con Recursos.